Estimados amigos, como siempre es un placer encontrarnos como todas las semanas a través de Canal 11 y sus retransmisoras en el departamento de Canelones. Esta semana queremos comentar algunos temas que tienen que ver a la actualidad nacional y el tema de la campaña electoral y cómo se va desarrollando determinados elementos con vistas al mes de octubre. Es importante destacar esta semana próxima que pasó, cerró la semana que todos los años se realiza y se desarrolla en el Prado, la Semana del Prado, donde los expositores y cabañeros nacionales exponen sus productos, sus máximos exponentes. Y creo que es bueno, ya que estamos hablando de un tema que tiene que ver con el sector productivo nacional, es bueno comentar y dar nuestra visión a partir de nuestras propuestas y de la propuesta de nuestro candidato, que hace referencia a las inquietudes y las preguntas que se hace el sector productivo nacional, generador del casi el 80% de la riqueza de este país que ingresa por divisas, y más del 70% de la mano de obra industrial es agroindustrial. O sea, fuimos y seremos un país que vivimos del pasto transformado del sector agropecuario, después el resto es servicio y turismo, pero el 80% de las divisas que ingresan al país lo explica el sector agropecuario. El sector agropecuario hoy preocupado por luces amarillas que aparecen en el horizonte, en un escenario de un futuro gobierno, la posibilidad de la rotación de los partidos en el gobierno, o sea, la posibilidad que el Partido Nacional, que es el que está pujando por el gobierno, retorne y vuelva al gobierno, y lógicamente la inquietud que tiene el sector productivo nacional con algunos temas que han marcado estos últimos meses la agenda de la producción nacional. Tienen que ver con competitividad, con inserción internacional y mercados, el tema de las leyes laborales, la preocupación de la carga tributaria, el sistema de la reforma tributaria y su carga fiscal, los impuestos directos e indirectos que tienen mucho que ver con los costos fijos y la rentabilidad del sector, y el perfil de la moneda, o sea, el dólar hacia dónde camina y cuáles son las visualizaciones de parte de los actores políticos. Tiene que ver mucho también con lo que pasa en la región y el cambio del viento a favor. Quiere decir que hay un escenario nuevo en la economía global, un mundo globalizado que trae como consecuencias que todo lo que sucede en el mundo repercute en la región y en Uruguay, y claramente hoy la suba de tasas de referencia en la Reserva Norteamericana ha traído la succión de los capitales que venían a los países emergentes, el caso de Uruguay y América Latina y los propios países asiáticos, y las dificultades de estos países hoy de acceder a fondos permanentemente de fluidos de capital de inversión que hoy se están deteniendo porque empiezan a regresar a mirar el interés que empieza a pagar Estados Unidos, y que eso significa un fortalecimiento de la moneda norteamericana, y los especuladores financieros y los no especuladores financieros vuelven al sistema del mundo central. Europa que se empieza a acomodar, Estados Unidos que rebaja la presión sobre los granos al poner menos porcentaje de etanol y de biodiesel en los combustibles, por lo tanto hay una menor presión sobre los granos, los especuladores financieros que se retiran de ejercer presión sobre los granos en el mundo porque al volver a los mercados bursátiles y de capital de papel y a volver a Estados Unidos van abandonando paulatinamente donde se habían refugiado, que era en los granos, y los granos empiezan a normalizar sus precios. No quiere decir con esto que vayan a caer a precios del año 2000-2002, pero ha tenido una baja notoria la soja, el maíz, la cebada. Es más, Uruguay en estos cultivos que se vienen prácticamente va a plantar por lo menos 180.000 hectáreas menos en cultivos de cebada, trigo y maíz.
La soja mantiene un precio interesante, pero lejos por debajo del precio que estaba meses atrás, alrededor de los 600, 500 y pico de dólares. Hoy hablamos de alrededor de los 400, quizás menos, y eso cambia todo el negocio de la renta en los campos que se hacen soja y todo el negocio de la rentabilidad. Y lógicamente que el sector preocupado por los costos país, un enorme gasto público que va a superar los 13.500 millones de dólares anuales terminado el periodo Mujica, eso ejerce una presión muy fuerte sobre el sector y sobre todo los sectores de la ciudadanía, y eso dificulta la rentabilidad. Ahí por eso el encarecimiento notorio de los precios de la energía, tanto eléctrica como el combustible en el Uruguay, que largamente superan los precios del combustible y de la energía de la región. Mirando nuestros principales mercados regionales, que es el Mercosur, y mirando también además como principales competidores de nuestro rubro a nivel internacional, nos encontramos que Brasil y Argentina prácticamente tienen a la mitad los combustibles, sobre todo los diésel para la agricultura y el trabajo agropecuario, porque además están prácticamente sin impuestos. El gasoil común para el transporte anda alrededor de los 23, 24 pesos, cuando acá andamos alrededor de los 40 pesos. Y hay un gasoil productivo en Brasil como en Argentina, con devolución de impuestos, que no supera los 16 pesos el litro. Eso complica la situación. La devaluación enorme de Argentina vuelve a devaluar y va a volver a devaluar, y Brasil también en un proceso de devaluación porque se le había enlentecido la economía para reactivar la economía. Todo esto, mirado desde el punto de vista del sector agropecuario, tiene una enorme preocupación. Primero, ¿qué va a hacer este gobierno, que todavía le quedan un montón de meses hacia el futuro? ¿Y qué va a hacer el próximo gobierno, el que le toque gobernar, que no va a haber mayorías parlamentarias y que la carrera está para definirse entre el doctor Vázquez y Luis Lacalle Pou? Ese es el escenario, y lógicamente que los actores productivos nacionales, mirando todas estas luces amarillas en el horizonte, con un problema de competitividad de Uruguay muy importante, que cayó a nivel mundial al lugar 80 de 140 países, y tiene una flecha en caída hacia abajo, una detención paulatina, un alentecimiento de la economía y una detención paulatina de la inversión del exterior y el flujo de capital del exterior, porque lo que mencionabas anteriormente. Por otro lado, el enorme costo interno para producir. Hoy prender un tractor, y los que nos están mirando y que tienen que ver con la producción nacional, tanto de granja como otro tipo de rubros de la producción nacional, sabe bien que un gasoil a $2 es realmente, o casi $2, $1.80, $1.70, con la suba del dólar de estos días, es casi imposible hacer cultivos. En mi zona, en mi región, ya el año pasado se dejaron de hacer un montón de praderas. Eso trae como consecuencia problemas en los destetes o problemas en los engordes de ganado, con mucho menor cantidad de ganado preparado en el invierno, donde se genera la posafra. Y claramente en las zonas nuestras, donde se hacía mucha pradera, porque es una zona muy altamente ganadera, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera y parte de 33, el arroz está complicado con el precio internacional y el precio fijado por los molinos. Es interesante, pero el costo país para el que tiene que usar maquinaria, contratar energía para el riego y tener que comprar el agua si no tiene el agua propia, y más si tiene campos arrendados, para plantar arroz se les está haciendo la rentabilidad negativa desde hace 2 años, con los números en rojo muchos productores. Ya se empieza a sentir algunos sectores que se empiezan a endeudar para mantener su competitividad, tratando de ponerle al campo 2 pisos, y eso ya sabemos lo que pasó en la década del 90, cuando les pusimos a los campos 2 pisos, en que terminamos en un brutal endeudamiento, porque los costos de los intereses en el Uruguay son altísimos y de muy corto plazo para producir, comparados con la región, con Brasil, que con tasas negativas en dólares y créditos con 5 años de gracia a 20 años de plazo, es imposible. Uruguay lo mismo pasa con la producción en Argentina. A pesar de las detracciones, Argentina hoy es atractiva volver a plantar granos allá, o sea que hay muchos argentinos que trajeron la inversión acá y que trajeron la tecnología mirando para regresar, porque el precio internacional de los granos ha bajado, y las tierras tanto en la provincia de Buenos Aires como en Entre Ríos, sobre todo lo que es provincia de Buenos Aires,
y pampa húmeda, las tierras producen prácticamente por hectárea el doble en toneladas que las mejores tierras del Uruguay. Por lo tanto, los rendimientos, por ejemplo, en tierras que se estaban plantando de soja y otros productos en la zona noreste, hoy se hace difícil plantar ahí, va quedando zonas como Cololó y esa zona, Río Negro, el basalto profundo, algunos campos de basalto profundo que tienen altos rendimientos, pero esas zonas de Cerro Largo 33 Rivera, donde se hacía soja, se hacía otro cultivo, ya hoy no es nada rentable plantar ahí, primero porque además hay un enorme déficit de infraestructura en carreteras que encarecen los fletes. Fíjense que un camión de madera de Rivera a Montevideo por tonelada cuesta lo mismo que del puerto de Montevideo a la China o a Singapur. Significa esto que el costo país es altísimo, compromete el desarrollo productivo del país y la mirada hacia adelante, con un déficit fiscal que supera el 3.4%. Fíjense que cuando entramos en la crisis del 2002 el déficit fiscal era 0,9%, y el gobierno de Valle entregó con 0,6 el déficit fiscal al doctor Vázquez. Hoy nos encontramos en un 3.3, un déficit fiscal que hace imposible prácticamente el manejo de las cuentas públicas y compromete el destino económico del país. Y eso tiene como consecuencia, lógicamente, una presión sobre la inflación, un país que se mantiene altamente dolarizado, que el compromiso de desdolarizar no se dio a fondo y quedamos a mitad de camino. Por lo tanto, hoy hay un enorme crédito al consumo con tasas altísimas en dólares, con un dólar que está subiendo, que compromete la familia, y además el dólar presiona sobre la inflación, dándole un adicional a la inflación. Los combustibles, que están carísimos en Uruguay, presionan sobre la inflación, y el precio del dólar alto al importar petróleo va a presionar sobre la inflación. O sea, estamos en un escenario complejo donde la economía va a seguir creciendo en el entorno de 3 puntos y algo, pero que el déficit fiscal, si no se controla y las cuentas públicas no se controlan, van a acogotar la economía nacional, la van a estrangular y nos van a provocar serias dificultades en adelante. Mirando esto, el sector productivo nacional convocó a los 4 candidatos a la presidencia por los distintos partidos que tienen representación parlamentaria a exponer en el Prado, en una jornada realmente de democracia muy valiosa, donde los principales actores políticos de los distintos partidos se dieron concurrencia, y sobre todo los 4 candidatos. Pedro Bordaberry por el Partido Colorado, Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional, Miere por el Partido Independiente y el doctor Vázquez por el Frente Amplio. Primero, destacar que es la primera vez que Vázquez participa, vamos a decir, no era un debate, pero hubieron cruces de opiniones. La primera vez que accede a participar, se baja de ese pedestal de creer que tiene la verdad revelada y entra al terreno de poner la cara ante la ciudadanía después de 10 años de gobierno del Frente Amplio. Eso también muestra que en definitiva la carrera es muy pareja, y que en definitiva Vázquez tuvo que bajar a tierra y empezar a mostrar y a tratar de plantear y defender un gobierno que deja mucho que desear en problemas de materia de políticas económicas, de gasto público, de manejo de las empresas públicas. ANCAP, Luna son enormes agujeros negros donde hay visos importantes, señales importantes de lo que puede ser la corrupción. Un aparato estatal de 550 cargos extraordinarios de confianza creado en las 2 últimas rendiciones de cuenta en estos últimos años como aparato político para la campaña electoral. Un enorme gasto en publicidad oficial haciendo campaña electoral a favor del partido de gobierno. ¿Qué tiene que hacer ANCAP para una campaña promoviendo leyes sociales o lo que puede ser el MIDE o otros organismos, cuando con millones de dólares, donde este año va a gastar ANCAP 22 millones de dólares de publicidad oficial, y sin embargo el gobierno le negó a los maestros y a los profesores 45 millones de dólares al año de aumentos? O sea, quedaron relegadas a la educación y se sigue gastando
unos 100 millones de dólares este año va a gastar el gobierno en publicidad oficial de los distintos organismos. Todo esto estaba en el escenario y era bueno nosotros comentarlo. En la segunda parte del programa vamos a comentar lo que expusieron los distintos candidatos y la visión nuestra sobre estos temas que al sector agropecuario lo plantearon en 7 preguntas o en 7 puntos a desarrollar, con varias preguntas donde los candidatos tuvieron que exponer. En la segunda parte del programa vamos a continuar con este tema. Bueno, en la segunda parte del programa habíamos quedado de comentar los aspectos de la preocupación del sector productivo nacional, planteado a los distintos candidatos, y las respuestas de los distintos candidatos. El sector productivo nacional, como lo veníamos desarrollando algunas de las luces que se prenden en el horizonte para la producción nacional y el sector más importante del país, que son los que generan la mayor cantidad de divisas, que también además compromete otros sectores de divisas, ¿no? La exportación de tecnología, de software, el tema del turismo, con la devaluación de Argentina y Brasil, se complica enormemente el tema del turismo para el próximo verano. Ustedes acá, departamento de Canelones, departamento de toda esta zona de costa, en todo el territorio nacional, se va a ver comprometido, desde el norte de Bella Unión hasta el Chuy, se va a ver comprometido la afluencia de turistas, ya que en estos años atrás el 70% del ingreso de divisas por turismo provienen desde la Argentina. Más del 50% de la construcción o compra de vivienda es de capitales argentinos, por lo tanto es muy complicado el escenario. Eso tiene que ver con las devaluaciones de los otros países y el enorme costo interno que tiene el Uruguay y la diferencia importante cambiaria. Cosa que se le va cerrando el camino al gobierno para manejarse, porque no tuvo en cuenta estos años, cuando la generación de riqueza era muy importante, de generar políticas contracíclicas para ahorrar en años de bonanza, para tener en años que podíamos tener dificultades. Y hoy se le hace dificilísimo manejar ese gasto público. Una política neoliberal alineada con lo monetarista no tuvo perfiles de medidas sectoriales que permitieran compensar, manejaron la inflación a través de la suba de tasa de referencia de regulación monetaria del Banco Central. Eso trajo como consecuencia una presión sobre el dólar durante mucho tiempo, que hoy se les hace muy difícil a sujetar, porque Argentina empezó a presionar y Brasil empezó a presionar con sus devaluaciones, y entonces el dólar empieza a caminar. Como no desdolarizamos importantemente la plaza, comprometemos los sectores de ingresos medios y medios bajos, lógicamente en su endeudamiento, que supera, creo, algo así como los 5.500 millones de dólares en créditos al consumo. Por otro lado, el encarecimiento del combustible y el encarecimiento país, donde no hubo un ahorro del Estado y se gastó millones de dólares mal gastados. Ustedes tienen el ejemplo en materia de seguridad, los millones de dólares que se votaron en el Parlamento y el desastre que es la seguridad de este país. Bueno, Vázquez confirma de vuelta a Bonomi, o sea que el camino va a ser el mismo, gastar sin resultados. En materia de educación, el 4.5% del Producto Bruto Interno, terminado el periodo de Mujica, van a ser 2.500 millones de dólares gastados en la educación, no invertidos, porque en definitiva no ha habido resultados en lo más importante, que es la calidad de la educación, más los 2.000 millones de dólares que gastó Vázquez, o sea que vamos a ir a los 5.000 millones de dólares de gasto público en la educación, donde todos ponemos y sin embargo la educación no responde. Algo pasa con la salud, se perdieron 80 millones de dólares el año pasado en ACE, que se terminaron gastando mal, y otros quién sabe dónde, pero que se terminaron gastando mal con todas esas tercerizaciones y contratos que hizo ACE. Se va a perder 1.000 millones de dólares entre el déficit de ANCAP y lo de Pluna, sin contar los créditos que tiene adquirido ANCAP, que tiene que pagar a futuro, pero estamos hablando de los déficits, y por ahí suma y sigue. Todos estos temas
cargan lógicamente la presión sobre la ciudadanía, contra el que tiene menos recursos por la inflación, porque es el peor impuesto que se le puede poner a los salarios, y con la falta de competitividad y alto costo interno para las empresas exportadoras y sobre todo para los productores, sobre todo el pequeño y mediano productor es el que sufre más en el principio de la cadena. Estos temas, lógicamente, estaban ahí en la preocupación. El tema de la inserción internacional y la apertura de mercados, la inserción regional, el tema del manejo monetario y el manejo de los perfiles económicos, y por ahí entonces aparecía también los temas como la presión tributaria excesiva que tienen los sectores productivos nacionales, donde se encuentra una enorme exoneraciones fiscales de más de 800 millones de dólares de renuncia fiscal que lo paga todo el pueblo uruguayo para grandes corporaciones transnacionales u otros emprendimientos. No es que nosotros digamos que no vamos a exonerar para la inversión, pero un excesivo enorme porcentaje de exoneración fiscal con 870 millones de dólares al año presiona sobre los sectores nacionales que pagan impuestos. O sea, hay exoneraciones fiscales para las empresas internacionales, grandes corporaciones, no hay exoneraciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas nacionales o extranjeras que se instala en el Uruguay. El tema de la integración, la infraestructura, mencionamos lo que cuesta un camión de madera. La infraestructura realmente se recauda más de 1.000 millones de dólares al año de impuestos al transporte, incluidos los peajes, tasas y MESE o IVA a los combustibles, y el gobierno ha gastado en estos años solo 200 y pocos millones de dólares, cuando tendría que haber gastado 500 millones de dólares, por lo tanto debió rubro de esos impuestos a otros sectores, y hay un desmantelamiento total de lo que son las carreteras. Después, cortinas de humo que armaron con el puerto de Aguas Profundas, por ejemplo, lógicamente que ahí hubo claras exposiciones, sobre todo de nuestro candidato, en el tema de lo que es la referencia al puerto de Aguas Profundas. Nosotros vamos a apostar a los puertos de integración de la hidrovía, a dragar los puertos del litoral uruguayo, a hacer el canal Martín García, profundizar en la ampliación del puerto de Nueva Palmira, Montevideo a 14 metros, y bueno, y en un futuro, si hay alguna posibilidad en algún tiempo del puerto de Aguas Profundas, si es que realmente algún día hay una carga suficiente para que ese puerto funcione, porque en definitiva con lo que el Uruguay puede producir en carga, incluido el hierro, que no se va a explotar tampoco, porque en definitiva esta forma de explotar el hierro compromete el destino económico del país, así lo manifestaron también los productores agropecuarios. Nosotros tenemos una visión muy clara en este tema y lo hemos planteado. Entonces, estos temas fueron planteados por los sectores productivos nacionales como alta preocupación hacia el futuro. En general, los candidatos que se hicieron presentes expusieron sobre estos temas. Yo creo que nuestro sector y nuestro candidato fue el más concreto y más claro, con propuestas renovadoras y de cambios importantes para corregir determinados aspectos. Fue muy claro en los aspectos que está bien, los vamos a mejorar, eso lo hemos dicho siempre. Se habló de la estabilidad en macroeconomía, se va a mantener la estabilidad macroeconómica, que ha dado resultados, pero se piensa ir a algunas políticas sectoriales de promoción de la inversión, de promoción del sector productivo nacional a la inversión, quitándole presión. Estamos hablando de la posibilidad de costos más bajos para un gasoil o un combustible que pueda tener resultados económicos importantes al sector productivo nacional. No descartar la posibilidad de importar combustible cuando los combustibles están más baratos en la región, pero aquí tratar de bajarle los costos a ANCAP. En realidad, acá una de las grandes cargas es la propia ANCAP, que hoy tiene que andar pidiendo plata prestada cuando factura una enormidad de miles de millones de dólares, tiene que andar pidiendo plata prestada para pagar los últimos embarques de combustible. Eso es un tema de gestión, de administración, de muy mala gestión del directorio anterior y de su presidente, Raúl Sendic, que comprometió los destinos económicos de la propia empresa nacional, la más grande y la más poderosa por ser la monopólica en los combustibles. Y todavía le agregan gastos de 20 y pico, 30 millones de dólares por año el año pasado y este año para campañas publicitarias que son campañas electorales pro gobierno. Estos temas fueron claramente dadas su respuesta por el candidato. Creo que el candidato del gobierno no expuso nada, más allá de hablar del gobierno electrónico, que todos estamos contestes de que es muy válido, de que hay que agilitar los trámites, eliminar burocracia y que en definitiva tiene que haber una ventanilla única y que a través de una computadora o un celular se termine pudiendo corregir los temas
de aportes que hacen los empresarios, la familia, los ciudadanos a las arcas del Estado, simplificar el tema de todo el manejo de la carga tributaria para hacerlo más rápido y más sencillo, y lógicamente que quitar presión fiscal sobre los sectores de menos recursos, tanto de salario. Claramente fuimos, y lo seguimos diciendo, vamos a mantener los consejos de salarios. Las leyes de 8 horas del Pregón Rural no está en discusión, nadie planteó lo contrario, lo mismo que la defensa de la trabajadora doméstica, nadie planteó lo contrario, nadie ha hablado de eso. Eso fue campañas tergiversando y mintiendo en contra de nuestro partido, de nuestro candidato, por lo tanto fuimos muy claros en eso. En materia de política económica sectoriales, fondos de inversión, tratar de achicar el gasto público, eliminando una enorme cantidad de cargos extraordinarios que se crearon, que nada tienen que ver con la estructura que todos los partidos tienen para gobernar. Ahí hay un ahorro importante de más de 40 millones de dólares al año agregado, con una mejora en la distribución del gasto. Ya tenemos números de unos 500 millones de dólares al año. Revisar, lógicamente, las devoluciones fiscales que se hacen por inversión, claramente direccionadas a la inversión, transparentar todo lo que es eso, que no pueden haber contratos ocultos, como el de Montes de Plata, que hasta el día de hoy no se sabe qué se firmó. Sabemos que sí, hay una exoneración de patrimonio de 45 millones de dólares, cuando los otros sectores productivos nacionales no tienen exoneración del patrimonio. Ir por los impuestos móviles y por el impuesto a la renta, que es el que permite que cuando se gana se paga y cuando no se gana no se paga, y no por los impuestos directos. En materia de integración fuimos muy claros, una línea totalmente en base a lo que es la integración, mejorar lógicamente el tema del Mercosur. El cambio de gobierno le va a venir muy bien, el cambio de partidos a la negociación con Argentina. Nosotros de la región no nos podemos mudar, pero tampoco podemos quedar encerrados. Tenemos que mirar los escenarios del Pacífico, tenemos que mirar los escenarios de un acuerdo del Mercosur. Uruguay y Brasil están impulsando un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso es muy importante. El año pasado pagamos una enorme cantidad de millones de dólares de arancel para entrar a la Comunidad Europea, sobre todo con la carne. Entonces yo creo que eso hace un acuerdo de Mercosur que se está impulsando también por Brasil y estamos un poco detenidos por lo que hace Argentina, pero con China, que le va a venir muy bien a la región, y cambiar la política de relaciones internacionales, donde la va a llevar adelante la Cancillería y el Canciller, y no los presidentes, porque no podemos estar supeditados al humor de cada presidente, si se pelean o no se pelean, que terminan complicándonos a los países. Además, los países hay que tener en cuenta que hay aliados a veces circunstanciales y otros aliados de más largo plazo, pero los intereses económicos de los países, los intereses comerciales son permanentes, y por lo tanto hay que defender los intereses del Uruguay como Estado-nación y defender un concepto nacional de la posición de Uruguay a nivel del mundo y de la región. Siempre, lógicamente, pensando que en este barrio estamos, de acá no nos podemos mudar, y que tenemos además que el Mercosur es el principal mercado de Uruguay. Del 40% de lo que Uruguay exporta va al Mercosur, a todos los países del Mercosur, incluido Venezuela, y los países asociados como Bolivia y Chile, también con Ecuador, y además alta y media tecnología. Nosotros exportamos la mayoría a Brasil y Argentina, y la situación lógica que se ha dado es que al devaluar y devaluar Argentina se nos complicó el escenario de exportación de alta y media tecnología. Ustedes se han fijado que empezaron a haber desocupación en autopartes y pueden haber en otros rubros. Ahí marcamos claramente cuál es el camino. Creo que el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, fue muy concreto, tuvo un perfil totalmente diferente al contrincante Tabaré Vázquez, que es el que va a dirimir en noviembre por la presidencia de la República. El candidato del gobierno no ofreció mucho, nada más que lo que les mencionaba, el gobierno electrónico y nada más. No se refirió profundamente a estos temas, lo que sí marcó una línea de mantenimiento de este modelo desgastado, o sea, dijo que iba a continuar por este camino que ha comprometido el destino económico del país y de la familia, y sobre todo de la gente que gana menos en el Uruguay, que es la que hoy sufre la inflación y sufre todos estos enormes costos
que nosotros hacíamos referencia. Y en el sector agropecuario nacional, la producción nacional exportadora, sobre todo el pequeño y mediano productor, pequeño y mediana empresa, es el que siente el mayor impacto de esta situación económica que ha generado un enorme gasto público y un enorme despilfarro y amiguismo y déficits en los organismos públicos y gastos de publicidad que llevan por un camino muy peligroso a la economía del país. Esto es lo que queríamos comentarles. Estamos largando con la presentación de nuestros técnicos, ya lo hemos hecho, y con las propuestas de gobierno. Ahí van a tener todas las propuestas de gobierno del Partido Nacional para que las evalúen y comparen con lo que se está haciendo y bueno, y ustedes tendrán la decisión. Hasta la próxima semana, amigos. Ha sido un placer, como siempre.